Hola a todos, bueno, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos. Empezamos con Nicaragua y seguimos con Nicaragua, primera parte. Empezamos por Chinandega. En Chinandega veo que se va a producir sismos, son los siguientes. Un microsismo de 1,8 con una profundidad de 198 kilómetros. 2,0 a 2,6 máximo con profundidades entre 171 y 180 kilómetros, 2,8 con profundidad de 169 kilómetros, 2,0 a 3,5 máximo con profundidades entre 183 a 189 kilómetros, 3,7 con profundidad de 151 kilómetros, 3,9 a 4,3 máximo con profundidades entre 132 a 140 kilómetros, 4,5 con la profundidad de 144 kilómetros, 4,7 a 5,2 máximo con profundidades entre 120 y 127 kilómetros, 5,4 con una profundidad de 119 kilómetros y un 5,6 a 5,8 varios sismos con profundidades entre 12 y 18 kilómetros. También se van a producir sismos de 5,9 en profundidad 162 kilómetros, 6,0 con una profundidad de 140 kilómetros y un 6,1 con una profundidad de 128 kilómetros. Carazo. Carazo veo que se va a producir sismos los siguientes: 2,1 profundidad 110 kilómetros, 2,3 a 2,8 máximo con profundidades entre 114 y 120 kilómetros, 3,0 con profundidad de 134 kilómetros, 3,2 a 3,8 máximo con profundidades entre 137 y 140 kilómetros, 4,0 con profundidad de 145 kilómetros, 4,2 a 4,5 máximo con profundidades entre 159 a 170 kilómetros, 4,8 con profundidad de 177 kilómetros, 5,0 a 5,2 máximo con profundidades entre 180 y 192 kilómetros, 5,4 con una profundidad de 196 kilómetros, 5,6 a 5,9 máximo con profundidades entre 22 y 40 kilómetros. Chichigalpa. En Chichigalpa veo que se va a producir sismos, son los siguientes: 2,2 con una profundidad de 100 kilómetros, 2,5 a 3,0 máximo con profundidades entre 107 a 109 kilómetros, 2,2 a 3,8 máximo con profundidades entre 90 y 95 kilómetros, 4,0 con una profundidad de 99 kilómetros, 4,2 a 4,6 máximo con profundidades entre 120 y 126 kilómetros, 4,8 con una profundidad de 130 kilómetros. 5,0 con una profundidad de 59 kilómetros, 5,2 a 5,4 máximo con profundidades entre 130 y 133 kilómetros, y 5,6 a 5,8 máximo con profundidades entre 9 y 19 kilómetros. Esteli o Estelí. En Estelí veo que se va a producir sismos los siguientes: 2,3 con una profundidad de 70 kilómetros, 2,5 a 3,2 máximo con profundidades entre 79 y 88 kilómetros. 3,4 con una profundidad de 95 kilómetros, 3,6 a 4,4 máximo con profundidades entre 107 a 109 kilómetros, 4,6 con una profundidad de 111 kilómetros, 4,8 a 5,2 máximo con profundidades entre 113 y 122 kilómetros, 5,4 con una profundidad de 133 kilómetros, 5,6 a 5,9 máximo con profundidades entre 160 a 166 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 6,0 profundidad 183 kilómetros, 6,1 una profundidad de 165 kilómetros, 6,5 profundidad de 129 kilómetros, 6,7 con profundidad de 102 kilómetros y 6,9 con profundidad de 91 kilómetros. Jinotega. En Jinotega veo que se va a producir sismos y terremotos, así que en Jinotega, cuidado en esa población de Nicaragua que va a temblar bastante. Entonces, vamos a empezar por los sismos. 2,4 con una profundidad de 81 kilómetros, 2,6 a 3,5 máximo con profundidades entre 86 y 90 kilómetros, 3,9 con una profundidad de 95 kilómetros, 4,1 a 4,8 máximo con profundidades entre 108 y 119 kilómetros, 5,0 con una profundidad de 127 kilómetros, 5,2 a 5,5 máximo con profundidades entre 136 a 144 kilómetros, 5,7 a 5,9 máximo con profundidades entre 11 y 19 kilómetros. También se va a producir transporte sismos de
6.0 con una profundidad de 104 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 74 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.1 con una profundidad de 117 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 91 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 79 kilómetros, 7.7 con una profundidad de 58 kilómetros. Además un 7.6, con una profundidad de 89 kilómetros. Ginotepe. En Ginotepe veo que también se van a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.5 con una profundidad de 68 kilómetros. 2.8 a 3.4 máximo con profundidades entre 90 y 99 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 110 kilómetros. 3.6 con profundidad de 117 kilómetros. 3.8 4.2 máximo con profundidades entre 125 a 127 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 130 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 133 kilómetros. 4.8 a 5.3. Máximo con profundidades entre 140 y 149 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 160 kilómetros. Y 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 167 y 170 kilómetros. También se va a producir otro sismo de 6.0, una profundidad de 134 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 80 kilómetros, 6.5 una profundidad de 69 kilómetros y un 6.7 con una profundidad de 40 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.0, profundidad 125 kilómetros, 7.2 profundidad 112 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 90 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 69 kilómetros. Y ya vamos a terminar la primera parte con León. En León veo que se va a producir sismos y además un terremoto. Sí, sí, así que mucho cuidado. Un microsismo de 1.9 con una profundidad de 200 kilómetros. 2.1 a 2.6, máximo con profundidades entre 109 a 129 kilómetros. 2.8 con una profundidad de 138 kilómetros. 3.0 a 3.6, máximo con profundidades entre 144 a 158 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 77 kilómetros. 4.1 a 4.5 máximo con profundidades entre 84 a 88 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 66 kilómetros. 5.1 a 5.6 máximo con profundidades entre 178 a 189 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 190 kilómetros. También se va a producir otro sismo de 6.0 con una profundidad de 12 kilómetros. 6.4 con una profundidad de 22 kilómetros y un 6.6 con una profundidad de 30 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Nicaragua, primera parte. Nos vemos.